hasta el capítulo 2, versículo 2, amén. Repito, San Juan 10, 27 y segunda de Pedro 1, 19, amén. Si pueden poner el banner de la enseñanza de hoy. Gloria al Señor, amén. Pueden buscar el versículo, San Juan 10, versículo 27, amén. Gloria al Señor. Amén. Bien fuerte todos, amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A ver, más fuerte todos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Ahora, segunda de Pedro 1, 19. Vamos a hablar del tema conociendo la voz de Dios. Amén. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Segunda de Pedro 1, 19. Ahí está, una vez más, todos juntos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. También gracias al Señor por todos los hermanos que estuvieron en el ayuno. Tuvimos bastante, un grupo muy lindo, hermanos, aquí ayunando, y esta mañana también, así que gracias al Señor que nos permite buscar su presencia. Amén. Es importante entender que Dios premia, Dios galardona a los que le buscan. Muchas personas quieren la bendición de Dios, pero no buscan de Dios. Buscar es diferente a pedir. Amén. Mucha gente sabe pedir, pero no saben buscar el rostro del Señor, la presencia del Señor. Amén. Pedir es fácil, pero buscar, amén, o sea, encontrar a este ser, tener una relación, intimidad con Dios, hermanos, ya eso es algo muy, muy diferente. Amén. Bueno, y vamos a hablar acerca de cómo conocer, cómo diferenciar la voz de Dios. Cómo aprender a distinguirla, porque estamos en un mundo lleno de ruidos, de voces, de opiniones que intentan guiarnos en diferentes direcciones. Así que es importante conocer, reconocer la voz de Dios. La Biblia nos advierte de falsos profetas, de personas que por ignorancia o por falta de discernimiento confunden la voz de Dios con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza, o personas que de pronto afirman que Dios les habla, pero nomás están dejándose influenciar por situaciones, o quizás están escuchando su propia voz interior, pero después están diciendo: Dios me habló, Dios me dijo, ¿cierto? Quieren algo y entonces buscan quien les respalde eso que desean, ese capricho, esa petición que tienen, y muchos meten a Dios y dicen que Dios les habló, y quizás Dios ni siquiera les ha dicho nada. ¿Sí o no? Palabra del Señor dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con ropas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. O sea, hasta el mismo Señor nos advirtió de los falsos profetas. Gente que profetiza, que dice cosas, que promete cosas que ni siquiera Dios les mandó a hacerlo. Lo están haciendo por su propia cuenta,
o por influenciar personas o inventan cosas para tener seguidores. Hay poder en el nombre del Señor. Y es triste también escuchar personas decir que Dios les mostró, les dijo cosas que en muchos de los casos van en contra de la voluntad de Dios o del propósito de Dios que ya está escrito en la palabra. En este camino como pastor he tenido encuentro con personas que dicen cosas como por ejemplo se peleó con el esposo, la esposa. Nada grave realmente, cosas que se pueden solucionar. Pero entonces dicen como, pastor, es que Dios me habló. Dios me dijo que tenía que dejar a este hombre, que él tenía algo mejor para mí. ¿Verdad? Chistoso, pero yo escuché eso y no me pude reír, tuve que poner cara de serio para poder explicarle. Otra persona que dijo, pastor, yo estuve orando y Dios me habló que no era necesario que yo me bautizara en el nombre de Jesús, que así estoy bien. Entonces meten la voz de Dios. Otro hermano que tuvo una diferencia con otro, se peleó, discutieron, tuvieron un inconveniente y entonces pues uno tratando de que pues arregle las cosas, ¿no? Porque pues de eso se trata también la vida de la iglesia. Pero se puso enfático y dijo, pastor, es que yo estuve orando y Dios me habló y me dijo que me moviera de iglesia. Se fue dolido, resentido, sin paz. Digo, pero ¿cómo va a ser que Dios le hable a alguien sin arreglar bien las cosas? Otro hermano, eso no pasó aquí en Greenville, pero sí lo viví. Otro hermano que dijo, hermano, ve, ayúdeme a orar porque yo tuve una visión y Dios me habló que yo me iba a casar con tal hermana y me la mencionó con nombre y apellido. Dios me dijo que esa era mi mujer. Digo, bueno, pues Dios nos da guía. Amén. Dios nos da orientación, cómo escoger la pareja, pero Él nunca le va a decir, vea, Julana de tal es la que tengo para usted. Porque entonces, si no le va bien, entonces, ¿qué va a decir? O sea, pero hay gente que mete a Dios en todo, ¿no? O el predicador que dividió la iglesia, que se dividió de la organización con el argumento de que Dios me dijo que tenía que seguir solo, cuando la realidad era que estaba un poco resentido porque no lo habían tenido en cuenta para un cargo distrital o nacional, pero todos meten ahí, dicen, Dios me dijo, Dios me habló, y siempre está el que cree, y están ya los que meten doctrinas falsas de demonios, que hasta el mismo Pablo, la iglesia iniciando y el mismo Pablo y Pedro ya advirtiendo, hermanos, vea, van a haber falsos profetas. Si uno de nosotros o un ángel del cielo les enseña algo diferente a lo que les hemos enseñado, sea maldito, sea anatema, porque se van a levantar gente que va a empezar a decir cosas que Dios le habló, que Dios le dijo, pero lo único que están haciendo es dejándose llevar por su concupiscencia. Como el hermano que quiere albergar el pecado, pero entonces lo esconde bajo esa designo, ¿no? Dios me dijo, Dios me habló. Una vez escuché un triste reporte de un pastor que dejó a su esposa para irse con una muchacha joven que asistía a la iglesia. Y cuando le fueron a cuestionar, pero pastor, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo fue usted a caer de ese nivel donde Dios lo tenía, a esa inmoralidad? Y él decía y argumentaba con seriedad, es que estuve orando y Dios me mostró que yo merecía ser feliz. Ya ustedes saben el final. Se fue con esa mujer, le sacó todo lo que pudo, se enfermó y tuvo que ir a tocarle la puerta a su esposa a ver si le podía ayudar y cuidarlo. O sea, hay gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló. Por eso uno debe ser cuidadoso cuando uno invoca el nombre del Señor o cuando uno dice, Dios me dijo, porque puede ser que Dios no te haya dicho nada y te estés metiendo en problemas, porque a Dios no le agrada eso. Así que, ¿cómo podemos asegurarnos de que no estamos siendo engañados por falsos profetas o por nuestras propias emociones o deseos
creyendo que estamos escuchando a Dios cuando en realidad estamos siguiendo nuestra propia voz interior. De eso es que vamos a hablar esta mañana. Ezequiel 13:6, léalo hermano, busque la palabra del Señor. Mire esta advertencia que el Señor hace a través del profeta Ezequiel. De esos hombres mentirosos, dice, vieron vanidad, Ezequiel 13:6, y adivinación mentirosa. O sea, tuvieron una visión, en vez de estar hablando de parte de Dios, están adivinando, espíritu maligno más bien. Pero ¿qué dicen ellos? Dice, ha dicho Jehová, Dios me dijo. Pero mire lo que dice, Jehová no los envió. Con todo esperan que confirme la palabra de ellos. O sea, inventan cosas que Dios no les dijo. Y van y dicen, el Señor me mostró. Y esperan que Dios les confirme cosas que Dios no les dijo. Amén. O sea, hermanos, el Señor es soberano. Él hace lo que Él quiere. Amén. El mundo entero está en sus manos. Pero no es deber de Él dictarte todo lo que tú quieres escuchar o respaldar todo lo que tú deseas. Y Él desaprueba, hermano, cuando alguien habla en nombre de Él sin haberlo mandado. Si a nosotros nos molesta, si a mí me molesta que alguien diga algo que yo no dije, ¿sí o no? Que alguien vaya e invente algo y diga, que el pastor dijo eso y yo nunca dije eso. Y uno se siente como molesto, como esta persona tan deshonesta. Así que hay cosas que hay que aprender. Verso 7 dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, mire lo que dice, he aquí yo estoy contra vosotros. O sea, en vez de tener el favor de Dios, en vez de, sí, porque hay gente que por agradar a otro le promete cosas, le profetiza cosas. Lo ve que está en una necesidad, entonces viene y le profetiza. No, pero vea, Dios me mostró que vas a ser millonario, que montes un negocio y se inventan cosas. Hay profetas mentirosos. A mí me da pesar de mi gente, porque en mi país se han levantado iglesias gigantes con hombres que lo único que hacen es engañar y aprovecharse de las emociones, de la necesidad de la gente que genuinamente quiere buscar del Señor, que genuinamente quiere la bendición de Dios, pero andan prometiendo cosas vanas, pasajeras, terrenales, cosas que realmente pues para Dios no es lo más importante. La Biblia dice buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero para Dios es más importante salvar a alguien que enriquecer a alguien. Para Él es más importante salvar a alguien que sanar a alguien. Créame, hermano. Porque ¿de qué le sirve a la persona ser sana 1, 2, 10 veces? Si le pasa lo de los 10 leprosos, que 9 eran 10, uno regresó y el Señor lo salvó, pero 9 lo único que obtuvieron fue sanidad. ¿De qué le sirve a uno? ¿De qué le sirve ganar el mundo? ¿De qué le sirve que el Señor le dé un carro nuevo, una casa nueva, un negocio, le enriquezca grandemente? ¿De qué le sirve si se pierde su alma? ¿Sí o no? Pero así está engañada la gente. Les predican las añadiduras, pero no les predican al Dios que salva, que dio su vida en la cruz del Calvario, que bendice, que restaura, que limpia, que santifica. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar. ¿Sí o no, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Vea, Primera de Reyes 22 habla de una historia de estos falsos profetas, porque todo tiene un precedente. Cuando Pedro dice en el pasaje que leímos que habrán falsos profetas, como hubieron falsos profetas,
Se refiere a episodios como este que está aquí en Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 22. Había un hombre, un rey de Israel que se llamaba Acab. ¿Usted sabe qué dice la Biblia de Acab? Dice que era un hombre malvado, perverso, más que todos los reyes de Israel, más que todos. Se casó con una mujer igual de dañada, igual de perversa. Imagínense eso, qué parejita. Sin embargo, pues en su misericordia Dios le permitió que tuviera unos años de paz, porque cuando usted lee la palabra del Señor, especialmente en la ley, ahí advertía que si el rey, que si el pueblo se alejaba del Señor, que no esperaran la ayuda del Señor ni la bendición de Dios. O sea, si iban a estar viviendo en pecado, ¿cómo iban a esperar que Dios los bendijese? Al contrario, si se alejaban del Señor, Dios iba a enviar enfermedades, pestes, iba a poner sus enemigos para que los asediaran, los destruyeran. Eso era lo que la palabra de Dios decía. Pero lo contrario era, si buscaban del Señor, si se aferraban a Él, Dios los iba a engrandecer, a bendecir, a prosperar más que todos los reinos de la tierra. Entonces estaba la bendición y estaba el castigo. Pero como Acab era un desobediente y tuvo un momentico de paz, entonces se acercó a su compañero, que era el rey de Judá. O sea, estaba Israel y Judá, que se habían dividido el reino. Y Judá sí tenía un rey que tenía temor del Señor. Entonces, por eso empieza diciendo, Primera de Reyes 22, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. O sea, fue a visitarlo. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad, que era el rey de Galaad, es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? O sea, en desobediencia y todo, y quería expandir su reino. Entonces le dijo al rey de Judá: vamos, peleemos. Pero Josafat, que tenía temor del Señor, le dijo: bueno, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, lo que diga Dios. Porque así debemos ser los cristianos. Que el Señor, porque sí, Dios nos quiere hablar, pero uno debe asegurarse que sea la voz de Dios, lo que diga el Señor. Amén. Hasta cualquier cosa, hermano, hasta para moverse de casa. ¿Sí o no? Se venció el lis, uno no anda por ahí. ¿Cuál lugar me sale por ahí el más baratico? No, Señor, a donde tú me quieras llevar. Muéstrame, ábrame, ¿a dónde usted me va a usar? ¿Dónde puedo ser útil para ti? Siempre, en todo. Y eso hizo Josafat, consultemos a Dios. Pero ¿qué hizo este rey Acab? Dice la palabra del Señor, verso 6. Entonces el rey Acab reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? ¿Y qué dijeron ellos? Claro, eran los profetas favoritos del rey. Ya los tenía ahí escogiditos. Como hay personas que escogen su pastor, ¿no? Es que me gusta este pastor porque me dice todo lo que yo quiero escuchar. Personas que son así, ¿no? Entonces él tenía escogidos sus profetas y ellos llegaron y le dijeron: sube, le dijeron, porque Jehová, mire, invocaron el nombre de Dios, como si Dios hablara a través de ellos. Porque Jehová la entregará en mano del rey. Josafat, que conocía la palabra de Dios, que tenía temor de Dios, que sabía la verdad. Amén. Entonces dijo: bueno, ¿y no hay de verdad un profeta que de verdad sea de Dios? ¿No quedará en Israel un profeta de Jehová que le consultemos? Y mire lo que dijo acá, verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat: sí, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Isla.
sea, ese es de Dios, pero yo le aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Dice, yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. ¿Quién quiere un predicador así? ¿Verdad? Uno se mete en problemas a veces de ser a veces muy honesto. Una vez me invitaron a orar por una pareja, estaba teniendo problemas y mejor dicho, y esa mujer vuelta a nada. Entonces fui y los visité y entonces, pastor, ore por nosotros para arreglar nuestro problema. Y vino la pregunta, ¿son casados ustedes? Entonces el hombre dijo, no, no somos casados. ¿Y usted quiere seguir con ella? Yo no quiero seguir con ella. Le dijo, pero es que entonces, ¿qué oro yo? ¿Y usted se quiere casar? Le pregunté a ella, no, yo no me quiero casar, yo nomás quiero hacer mi vida con él. Entonces lo ponen a uno como en una encrucijada, ¿verdad? Porque alguno pensará que uno va a venir y decir, Señor, bendice esta pareja, esta unión, Señor, prospérales en todo. Pero lo que uno hace es, Señor, ayúdalos, Señor, y si esto no es tu voluntad, que no se haga, pero líbralos de desobedecerte a ti, Señor, que si van a estar juntos se casen, y si no, Señor, cada uno por su lado. ¿Sí o no? O como el hermano que tiene problemas económicos todo el tiempo, pastor, ore por mí, porque vea, no me alcanzó. Y a veces uno llega y ora y no pregunta nada, pero a veces le da uno por preguntar, hermano, ¿y usted le es fiel al Señor? ¿Usted ofrenda? ¿Usted diezma? ¿Usted se aferra a esas promesas de Dios que tiene para los que son generosos con su obra? Hay cosas que son populares, pero hay otros predicadores que no somos tan populares, porque a veces queremos es, en vez de como suplir o concederle el deseo a la persona, queremos es ayudarle y corregirle para que pueda de verdad tener la bendición real que Dios da. ¿Sí o no, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Pero créame, para mí hubiera sido más fácil llegar y decir, Señor, bendícelos, arréglenlos, les doy consulta. Aquí estarían sentados en la iglesia. Espero que ustedes me entiendan hacia dónde estamos yendo y no les vaya a dar después miedo venir a pedirme una oración. Amén. Pero es que hay cosas que no cambian. Lo que está escrito, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por todos los siglos. Él no cambia. Amén. Entonces estos dijeron, lo que usted diga, rey, suba. Pero vino este profeta Micaías, y antes de que llegaron del rey, porque el rey lo mandó a traer, le dijo, bueno, tráigalo pues. Lo mandó a traer, traigan a Micaías. Y entonces el rey envió a uno de sus, a su enviado, a uno de sus oficiales, para que trajera a este profeta. Pero llama la atención, a ver dónde está el versículo. Verso 13 dice, y el mensajero, Primera de Reyes 22:13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, o sea, fue a traerlo para que le profetizara al rey. Pero mire lo que le dijo: he aquí que las palabras de los profetas, todos los 400, a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Ahora sea tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. O sea, fue prácticamente una amenaza. ¿Sí o no? Vea, profeta, ya está el rey. Todo el mundo le está diciendo que le va a ir bien a la guerra, así que más le vale que usted diga lo mismo. Predique igual. ¿Sí o no? Hay personas que quieren que uno predique igual a como los ve a los predicadores que ven en internet. Que uno diga lo mismo, porque eso suena bonito, porque eso sí llama la atención. El evangelio es muy lindo. Las promesas de Dios son muy lindas. Dios sana, Dios suple, Dios hace muchas cosas, pero Dios está interesado en tu salvación por encima de todo lo demás.
Eso es lo más importante para Dios, amén. Eso es lo que Dios más desea de ti, salvarte. Entonces, esta historia está interesante, ¿no? Entonces llegó Micaías donde el rey, pero ya ahí había pasado un acontecimiento tremendo. Dice que uno de esos profetas, ¿cómo fue? Agarró unos cuernos, se los puso en la cabeza y dijo: así el rey va a destruir a sus enemigos. Iba con los cuernos así, como si fuera torito. Se habían hecho un espectáculo esos 400 profetas. Eso, la gente estaba animada, el rey estaba, uy, ahora sí vamos a ir. Entonces llegó Micaías y encontró ese ambiente así. Y el rey le pregunta: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? ¿Y qué respondió el profeta? Le dijo: sube, vaya, vas a ser prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. El rey se sorprendió. Uy, me profetizó lo bueno, pero el rey sabía. Él dijo: ay, vea, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad? Dime la verdad. Hoy ahí vino esa palabra que es como espada. Entonces le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, porque este sí hablaba de parte de Dios: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel se molestó y volteó a mirar a Josafat y le dijo: ¿no te dije? ¿Te dije que ese profeta, que él es así? ¿No te dije? Ninguna cosa buena profetiza. Siempre que habla de mí, habla mal. Entonces le dijo: oye pues palabra de Jehová. Dijo el profeta: yo vi a Jehová sentado en su trono. Todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra. Y mire esto: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿cómo? O sea, ¿cómo tú vas a hacer que esa persona, que ese rey se pierda? ¿Cómo le vas a inducir? Y dijo: yo saldré y seré un espíritu de mentira en su boca, en boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Como quien dice: te están mintiendo, te están engañando, pero es por tu maldad. Es por tu separación, por tu alejamiento de Dios. Y qué triste, hermanos, porque la voz del enemigo siempre está para engañar, está para entorpecer la obra del Señor. Créame, hermano, es muy triste ver a alguien que está teniendo una dificultad en su hogar y no escuchar la voz de Dios que le está diciendo: perdónalo, restáuralo, arregla tu vida. Dios va a darte otra oportunidad para que tu hogar prospere, para que tus hijos puedan ver y crecer en un hogar juntos. Pero siempre está la voz del enemigo ahí enviando al falso profeta: déjalo, no te conviene, tú estás joven, mereces algo mejor. Y todos queremos escuchar algo así. Si a alguien le duele algo en la iglesia, siempre está la voz del enemigo: es que todos son unos hipócritas, todos son malos, hasta el pastor, y empieza a sacarle cosas para desanimar, hermanos. Pero esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo que quiere engañarte, que quiere entorpecer la obra de Dios en tu vida, que quiere hacerte perder la fe, el amor, la paz. Como el que no ha recibido el Espíritu Santo. Y está el que le está diciendo: seguro hiciste un pecado, seguro tienes algo escondido, seguro Dios a ti no te lo va a dar, o no es para todos, eso es para unos pocos. Y está siempre esa voz del enemigo ahí queriendo entorpecer lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es muy clara en todo lo que dice.
La Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero Dios quiere prosperar tu hogar. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Así que una cosa es la verdad de la palabra y otra cosa es la voz del enemigo que quiere engañar. Tanto es así que dice la palabra del Señor que uno de esos profetas, verso 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Se le dio una cachetada al hombre de Dios. Hay cosas tan terribles. Una vez fue a reprender a una hermana porque estaba haciendo cosas muy terribles, estaba comportando mal, y llegué a su casa. Era una hermana. Entré a su casa y cuando me recibió con sonrisas y todo, pero cuando le empecé a exhortar, su rostro cambió. Se empezó a sentir una presencia y algo bien feo, y me echó de su casa. Dijo: pastor, váyase de aquí. Pero antes de salir, yo le dije: hermana, yo reprendo todo lo que la ata en el nombre del Señor Jesús. Y yo, hermano, sentí algo muy feo, porque ella volteó a mirar y me dice: y yo también lo reprendo en el nombre de Jesús. Y el diablo es atrevido. La Biblia dice, lo dice muy clarito, dice que hay falsos ministros que se disfrazan, ¿cierto? Como si fueran tremendos ministros de Dios, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice la Biblia, y no es de extrañar, porque aún el diablo mismo se disfraza como ángel de luz para querer engañar. Y hay personas que uno conoce que son tremendas personas, uno los ve por fuera y parecieran ángeles, pero Dios que mira lo de adentro, Dios que conoce los corazones, nos dice: hermanos, no se dejen engañar, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. O sea que aquí no importa lo que yo diga o la apariencia que yo trate de mostrar. Aquí lo que importa es el fruto. ¿Quién soy yo en verdad? ¿Qué tan realmente estoy conectado a Dios? O si estoy predicando solamente por engañar, o por avaricia, o por mercadería. Porque de eso está lleno el mundo religioso. De eso está lleno. De mercaderes del evangelio, de personas que les prometen libertad a los demás, pero ellos mismos son presas del pecado y del engaño. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. El enemigo necesita ser desenmascarado. Se hacen pasar por pastores, por profetas. Hay iglesias que son así, hermano. A todo mundo le profetizan. Hacen fila, venga que yo le profetizo. Y están diciendo: y Jehová dice así, y el Señor dice así, y Jesús dice así. Y a todo mundo le van diciendo algo. Y algunas cosas se dan, otras no. Y si no se dio, entonces ahí está: no, es que no es el tiempo. Y si se dio, oh, es profeta de Dios. Cuando la Biblia lo dice muy claro en el Antiguo Testamento, dice: si viniera aquí un profeta y dijera: Jehová me dijo, y no se cumpliere lo que dijo, tal profeta es un mentiroso, merece ser desarraigado del pueblo. No hay que volverle a dar la palabra. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Así que estos profetas hablaron cargados de emoción, llevados por la conveniencia. Eran hombres que sabían hablar, vivían de eso, pero no tenían discernimiento, no tenían integridad, no tenían una relación cercana a Dios. Por eso decían:
no lo que Dios les había puesto en el corazón decir, sino lo que agradaba a la gente. Y terminaron profetizándole al rey esta palabrita que está de moda, prosperidad. Hoy en día hay predicadores de prosperidad, no del evangelio de salvación, de prosperidad. Y predicaron prosperidad sabiendo que era un hombre perverso, malvado, que se había alejado de Dios y que la palabra, en vez de premiarlo, le prometía castigo y no bendición. Pero el profeta de Dios sabía lo que tenía que decir. Cuando él profetizó, él no tuvo temor de decirlo. ¿Por qué? Porque no solamente el Espíritu Santo había tomado su boca para hablar, sino que tenía la palabra de Dios que respaldaba todo lo que él estaba diciendo. Amén. Nosotros no podemos predicar algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos, vea, perdón que me tome el tiempo. Hebreos 1 dice, Hebreos 1:1, gloria al Señor. Mire, Dios está interesado en hablarnos. Dios está interesado en que tú oigas su voz, que la aprendas a discernir y no te equivoques. Dios te quiere guiar. La Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra tan bonita, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. O sea, Dios está interesado en hablarte, en guiarte. Si tú tienes dudas, si tú no sabes escoger, Dios está dispuesto a ayudarte, a orientarte, a guiarte. Él lo quiere hacer. Pero quizás la orientación que Él te dé no sea la que tú estás buscando, pero Él siempre va a buscar darte lo mejor, lo que tú necesitas escuchar. La fe, hermanos, se forma al oír la voz del Señor. Por eso Dios está interesado en hablarte. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, para que tú tengas fe genuina, tú necesitas oír la voz de Dios. Si Dios no te habla, tú nunca vas a tener fe. Por eso el interés de Dios en hablarte. La fe viene por el oír. ¿Cómo se obtiene esa fe? Por el oír, pero ese oír viene por la palabra de Dios. O sea, la fe se forma, se activa en el proceso de escuchar de manera genuina, real, la palabra de Dios, la voz de Dios. O sea que si se te predica algo que no es cierto, que no es verdad, no vas a tener fe. Vas a crearte falsas expectativas, vas a crearte una falsa doctrina. Pero si se te predica la verdad, eso va a producir en ti algo sobrenatural, algo especial, que es la fe en el Señor, la confianza en el Señor, la seguridad en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que Dios está interesado en hablarnos. En esta mañana Dios te quiere hablar a ti, Dios quiere hablar a tu corazón, porque Él desea que tú creas en Él para que te salves. Si yo te predico cosas mentirosas, o si se para aquí alguien a predicar algo para que tú te sientas bien y te vayas de aquí contento, pero no es la palabra del Señor, no hicimos nada. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, cuando yo fui a vosotros, yo no llegué con filosofías, con psicología, o sea, con palabras de humana sabiduría. Porque créanme, hermanos, yo puedo tratar de hacerles una terapia psicológica para que usted se sienta liberado emocionalmente. O yo le puedo predicar a usted, ¿cierto? Un mensaje populista para que usted se sienta contento emocionalmente o se vaya de aquí animado. Pero eso no es lo que a Dios le interesa. Por eso el apóstol dice, yo no fui con palabras de humana sabiduría, porque no interesa. Aquí yo me propuse predicar a Cristo el Señor, Cristo crucificado. Eso es lo que usted necesita oír de Jesús, que le ama, que le salva, que anhela cambiar su vida, que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ti, para que tú seas libre del pecado, de la muerte.
Eso es lo que predicamos. Para mí, hermano, yo he aprendido que es más importante predicar de la resurrección y la vida eterna que de la prosperidad y la sanidad divina. ¿Sí o no? Porque eso es lo más grande. Dios está interesado en hablarnos, en guiarnos. Él está dispuesto a aconsejarnos. Él quiere darte respuestas. Pero debemos saber que su respuesta quizás no va a lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos más que nuestros caminos. Gloria al nombre del Señor. Póngale cuidado a esto, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando Él te hable, cuando Él te aconseje, cuando tú oigas su voz, tú te vas a dar cuenta que siempre está alineada a ese propósito, a esa meta. Él nunca te va a dar algo que va a entorpecer tu vida cristiana. Créame, el Señor no te va a dar un trabajo que te va a apartar de Él. O te va a dar una mujer que no va a ser de bendición para tu vida. O te va a permitir tener una carrera que sabemos que no va alineada a los propósitos del Señor. Y aunque tú digas, Dios me habló, Dios me mostró, te encontraste la filistea muy guapa, muy linda. Perdón, a la mujer que no es cristiana. Te la encontraste. Dijiste, no, esta es la mujer para mí porque es hermosa, me enamoré. Pero si Dios sabe que esa mujer, en vez de ser de bendición, va a entorpecer tu vida cristiana, tú nunca vas a poder venir aquí a decir, y Dios me la mostró, y Dios me habló, y Dios me dijo que ella iba a ser, como decía un joven en mi iglesia, decía, Señor, vea, el cuerpo para mí y el espíritu para usted, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Él nunca te va a hablar algo que te aleje de Él. Vea, Dios nunca va a decirte algo que permita que tu hogar se destruya. Él nunca va a decirte algo que haga que tus prioridades se vuelvan las del mundo. Él nunca te va a decir algo que permita que te unas en yugo desigual o que fracases en la fe. Él nunca te va a decir algo que te permita seguir viviendo en desobediencia. Él nunca te va a decir algo que te lleve a una iglesia, a un lugar donde se enseñe falsa doctrina. Él nunca te va a decir eso. Porque Él la tiene clara. Él sabe lo que quiere hacer contigo. Él te quiere salvar. Él te quiere restaurar. Él quiere llevarte contigo el día que Él venga. Y Él no te va a orientar diferente, ni te va a guiar diferente, ni te va a llevar por otro camino. Si usted lo cree, hermano, dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Qué buena prédica para empezar este año, ¿sí o no? Porque Dios nos va a hablar mucho el resto del año. Y uno necesita diferenciar. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el Señor quiere tratarte bien, quiere bendecirte. A veces hay procesos dolorosos, a veces hay cosas que no nos gustan, que Dios nos va a poner, nos va a enfrentar a ellas. A veces vamos a tener que quedarnos en un trabajo que no nos gusta. Créame, hermano, a mí me pasó. A mí me tocó quedarme un tiempo en un trabajo que no me gustaba. Y yo, Señor, pero ¿por qué no me das otro trabajo? Señor, pero ¿por qué no me permites? Y en eso, ahí en ese trabajo conocí a un muchacho que fue el primer muchacho que empecé a evangelizar, que lo llevé a la iglesia. Después conocí a otro que hablaba de su mamá todo el tiempo y también el Señor me permitió evangelizarlo. Yo llegaba a ese trabajo aburrido, pero sabía que Dios tenía un propósito. Amén, hermanos.
Pero a veces nosotros no queremos oír la voz de Dios, no nos gusta algo y ya andamos desesperados de aquí para allá. No nos fue mal aquí en el trabajito y nos llaman por allá, oiga, venga, por aquí en Kentucky hay trabajo, allá arrancamos. Y por aquí en Indiana salió una posición y allá salimos. Y no nos fue bien ni en Sur Carolina, ni en Kentucky, ni en Indiana. Y allí estamos, pero ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me dejó? Porque andamos de aquí para allá, sin orientación, sin guía, sin buscar la voluntad de Dios, sin dejar que Dios nos hable, nos muestre. Amén, nos diga, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde me quieres poner? ¿Sí o no? Hay poder en el nombre del Señor. Por eso, hermano, nosotros los predicadores, yo como predicador y todo el que predique aquí, y los predicadores de todo el mundo que yo conozco, nosotros andamos preocupados es por oír la voz de Dios, por pararnos aquí y predicar algo que de verdad venga de Dios. ¿Sí o no? Estos días tuvimos el ayuno de pastores y hablábamos de la inteligencia artificial, de los peligros, porque nos van como instruyendo a los pastores en muchos temas. Y verdad, en la inteligencia artificial uno puede meterse ahí a ese ChatGPT o a los que son similares, esos sistemas de inteligencia artificial, y poner ahí, me gustaría predicar el domingo acerca de cómo ser un buen cristiano. Dame citas bíblicas, dame una introducción, dame una anécdota. Prime un botón, 10 segundos después, ahí está mensaje con citas bíblicas, con introducción, todo ahí. ¿Sí o no? Un peligro. Un peligro. Y no faltará el que ya lo esté usando. No faltará alguien que esté predicando esta mañana, no de la Ipula, por ahí de quién sabe dónde, con todo el mensaje de ChatGPT ahí. Pero ¿dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la inspiración divina? ¿Dónde está ese hombre que se arrodilla a orar y decir, Señor, usted sabe la necesidad de su iglesia, usted sabe la necesidad de sus hijos, háblame, inspírame, Señor, muéstrame cuál es tu voz para el pueblo? Aleluya, porque eso es lo que queremos, transmitir la voz de Dios. Yo no puedo pararme aquí que porque el hermano tuvo problema, entonces voy a predicar del problema del hermano y voy aquí a más o menos echarle y picarle a la herida, porque entonces no sería la voz de Dios, quizás es mi voz. Ahora, si Dios le habla a uno y en medio de la predicación algo le pica, créame que yo no me paré aquí parando aquí y dije, esto se lo voy a decir porque la hermana Rosita, y esto es para la hermana Rosita, pero que nadie se dé cuenta. No, hermanos. Aquí que hable a Dios o mejor nos quedamos callados. Que el Señor hable a nuestras vidas o mejor nos vamos de aquí, porque no queremos oír otra voz que no sea la voz del Señor. Que nos hable Dios. ¿Sí o no, hermanos? Que Dios nos inspire. Una vez llegué a unas personas que estaban viniendo a la iglesia, o era ya hermano, pero entonces él se puso como difícil, como a buscar los peros de todo. Y un día lo visité y me dijo, pastor, es que yo no he regresado porque usted predica cosas. Y a mí me gustaría ir a una iglesia donde le enseñen a uno desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, que uno se pare ahí y le digan Génesis capítulo 1 y le den la enseñanza. Y al otro domingo Génesis 2, así para que uno aprenda mucho. Yo le dije, pues métete a una escuela de teología, capacítate teológicamente, pero en la iglesia no estamos edificando teólogos, estamos edificando gente salva, gente que necesita de Dios, que necesita escuchar el rema de Dios y no solamente el logos.
que necesita que Dios le hable en su momento adecuado, porque no hay nada mejor que las palabras que llegan a tiempo en su momento. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos nosotros. Por eso aquí no andamos con un librito de todas las enseñanzas de las 52 dominicales. Tenemos enseñanzas aparte, pero también usted necesita escuchar esto que estamos escuchando hoy, la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Repito, la palabra de Dios es viva, amén, y es eficaz. Gloria al nombre del Señor. Tito 2:1 dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla, pero no hables cualquier cosa, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los predicadores oramos para que Dios nos hable, pero yo no me puedo parar aquí y decir, y Dios me mostró, y ni siquiera escudriñar la palabra de Dios. Yo necesito orar y comprobar que lo que Dios me está diciendo está de acuerdo a su palabra, que es la verdad. Amén. Por eso dice, enseña lo que está escrito de acuerdo a la sana doctrina. Nosotros comprobamos lo que dice la Biblia. Dios jamás te va a decir algo o te va a guiar contrariamente a lo que está escrito en su palabra. Él no te va a enseñar algo nuevo que no está en su palabra. Él todo lo que te va a decir va a tener un respaldo bíblico, testamentario, apostólico. Amén. De resto serán inventos míos. Si yo predico, si yo no me conformo con lo que está escrito, hermano, pues pobrecito de mí. Por eso, hermanos, hay una petición para la iglesia, Efesios 6:19. Efesios 6:19. No se preocupe por el tiempo, hermanos, que las películas de Hollywood cada vez son más largas. Las prédicas también. ¿Sí o no? Mire esta petición, Efesios 6:19. Y por mí, oren, hermanos, pero oren por qué, oren por mí, dijo el apóstol. ¿Por qué usted debe orar, hermanos? ¿Para qué? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra. Cuando usted viene a la iglesia, usted debe orar por el predicador, por el pastor. No solamente el momento que decimos oremos por la prédica, no, antes, desde su casa. Señor, usa al pastor, usa al predicador para que hables a mi vida, para que sea dada palabra, dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Y segunda de Corintios 2:17, segunda de Corintios 2:17 dice, mire lo que somos nosotros, hermano. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La falsifican, la cambian, parece igualito, pero es falso. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Por eso cuando el predicador se para aquí, yo llevo, hermanos, qué sé, 30 años predicando. Mi primer sermón lo di como a los 15 años. Y siempre que uno se para aquí, eso es un temor. ¿Sí o no? Le da a uno temor. Vea, no miedo al público, a la gente, porque eso ya hace rato lo superé. Es temor de Dios. Uno se para aquí y dice, Señor Jesús, que no vaya a decir algo que te desagrade, que no vaya a decir algo que no venga de ti. Aleluya. Suene elegante o no, tenga las palabras, el léxico o no lo tenga, eso no es lo más importante. Gracias a Dios que podamos capacitarnos en todo eso, hasta la manera de leer, pero lo más importante es que al abrir mi boca tenga ahí la palabra de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Aquí no falsificamos, aquí no aparentamos,
Aquí venimos con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablando a Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y el verso 2 Corintios 5:20 dice: así que somos, mira lo que somos los predicadores, somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto me impresiona porque es una realidad, como si Dios, dice, como si Dios rogase, ¿qué? Por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Amén. Y el tiempo pasó, hermanos, pero yo quisiera terminar con esto. ¿Cómo identificar la voz de Dios? Primero, Juan 10:27, el verso que leímos al principio, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo primero, hermano, para usted oír la voz de Dios, usted necesita tener una relación con Dios. El Señor decía: las ovejas que no son mías no me escuchan. Si usted no tiene una relación con Dios, va a ser muy difícil que usted oiga la voz de Dios. Establezca una relación con Dios. Establezca una amistad con el Señor. Reconcíliese con Él, hable con Él, dígale a Él que usted le quiere obedecer, que usted quiere que Él le guíe su vida, que usted desea oír su voz. Eso es lo primero. Debemos permanecer en Él. Aquellos que oyen la voz de Dios son aquellos que permanecen. No hay nada más triste y nada más vergonzoso que apartarse del camino del Señor, que alejarse del Señor. Es lo más triste que le puede pasar a una persona. No solamente porque deje de venir a una iglesia, sino porque deja de oír la voz de Dios. Permanezca en el Señor. Número 2, muy importante, conozca su palabra escrita. Usted quiere asegurarse que Dios le habló, conozca la Biblia, escudriñela, apréndala, préstele atención cuando se predica, haga apuntes, sepa lo que dice, lo que enseña la palabra de Dios, para cuando le prediquen usted sepa si está de acuerdo o no. ¿Sí o no? Porque el que no sabe, el que no conoce la palabra de Dios, todo le suena bonito. Todo le suena bien. Escucha a los testigos de Jehová, ay, qué bonito que hablan. Llegan los mormones a visitarlo, ay, qué lindo que hablaron. Hay uno que me dijo: todo yo recibo, me dijo este señor, en mi casa yo recibo todo el que llegue aquí a hablar de Dios. Todo el que traiga un mensaje, todos son de Dios. Todas las religiones para el mismo Dios. ¿Qué le hace falta a esa persona? Jesús lo dijo: escudriñad las escrituras, aprenda la Biblia, léala, escúchela. Me decía un hermano: pastor, yo no soy muy bueno para leer, pero la pongo en el carro y todos los días la escucho y la escucho y la escucho y la oigo. Y cuando ya viene al culto y escucha al predicador hablar, dice: uy, yo ya leí eso, yo sé cómo termina esa historia, yo sé a qué se refiere. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios este año? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y lo otro, hermano, para poder distinguir la voz de Dios, busque la llenura del Espíritu Santo. Busque recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hay veces que uno escucha personas hablar y algo le timbra por dentro. El Espíritu Santo le advierte a uno, le dice: esto por aquí no está bien. Yo me acuerdo cuando asistí a una iglesia y llegaron unos hermanos, entre comillas, una familia muy grande, y parecían buenos cristianos y muy amigables y muy amorosos. Eso no era raro que el domingo dijeran: vengan todos a la casa que hicimos almuercito para todos, comida para todos. Yo me dejo invitar hoy, eso sí. Todos íbamos ahí. Y este hombre entonces se ganó la confianza del pastor, empezó a dar sus mensajes por ahí, y cuando yo lo escuché, dije: este no es de nosotros. Él está diciendo cosas que son verdad, pero está metiendo ahí un engaño, una herejía.
Y de verdad, un día en un parque, estábamos todos comiendo y yo me acerqué y le dije: cierto que usted no es del nombre, usted es de tal y tal y tal doctrina, usted está siguiendo a tal señor. Porque yo ya sabía de dónde venía, desenmascarado completamente. Quería era jalarse a los hermanos por ahí que no conocían la doctrina, la verdad. Quería jalarlos, porque de esos hay muchos. Por eso la palabra de Dios dice: buena cosa es afirmar el corazón. No se dejen llevar por cualquier doctrina por ahí. Eso es uno de los deberes cristianos, no dejarse llevar de cualquier viento de doctrina. ¿Sí me entiende, hermano? No se deje. Si usted va a escuchar una predicación, busque bien quién es el que está predicando ahí. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es? Vea, a mí me enseñaron que uno no compra un libro por el título, uno compra el libro por quién es el escritor, quién escribió ese libro. Porque yo puedo ponerle un título muy llamativo, pero eso no importa, lo que importa es quién es el autor. Aquí no importa quién predica o qué es lo que está predicando, aquí lo que importa es quién lo está predicando, quién es esa persona. Amén. Tengamos sabiduría. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y por último, hermanos, pónganse de pie. Tengamos mansedumbre. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Sea manso. Deje que Dios le hable. Samuel no sabía escuchar la voz de Dios, no la sabía distinguir. Y cada vez que Dios lo llamó fue a donde Elí. Dígame, Elí me llamó. Dios le volvió a hablar, Elí me llamó. Hasta que Elí le dijo: no, es la voz de Dios que te está hablando. Y cuando Él te hable, tú agacha tu rostro y le habla: Señor, que tu siervo oye. Recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar tu alma. No dejes que el orgullo ensordezca tu oído y no te deje oír la voz del Señor. Porque Dios, Él va a seguir insistiendo. Él te va a seguir hablando. Hoy, hermano, quiero confrontarte. ¿Será que estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás siguiendo otras voces? ¿Será que Dios está guiando tu vida o son otros? ¿O tu propia voz interior la que te está hablando? Tal vez te estás dejando llevar por tus deseos, por tus caprichos, por tus propios pensamientos y te estás negando a oír la voz del Señor. Yo quisiera invitar a alguien que haga un alto en este día y diga, o se pregunte: ¿será que Dios me está hablando y yo no he querido oír? ¿Será que Dios ha venido tratando conmigo, me ha dicho y yo me he hecho el sordo? La voz de Dios siempre lleva a un lugar de santidad, de paz, de verdad. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo quisiera invitar a alguien que quisiera como tener esa relación tan íntima con Dios, que no oigan nada más sino la voz de Dios. Que usted sea esa ovejita que podrán pasar 1000 pastores por el frente suyo, pero usted no va a seguir a ninguno. Pero cuando venga la voz de Dios, usted la va a distinguir. O que usted sea como esa novia que esperaba que su amado viniera por los montes, y aunque muchos pasaron gritando y llamándola, su oído solamente se enfocó en la voz de su amado, que le decía: abre, amiga mía, perfecta mía. Dios quiere hablarte. Si alguno oye mi voz, dice la Biblia, y abre la puerta, entraré a Él. Él no se quiere quedar fuera de tu vida. Él no quiere quedarse fuera de tu destino. Él quiere estar ahí adentro. Pero necesita alguien que oiga su voz y abre la puerta. ¿Habrá alguno que quiera venir aquí a decirle al Señor, como dijo Samuel: Señor, habla, háblame, háblame?
Yo quiero esperar mientras los músicos cantan una canción. Quiero esperar a alguien más que se acerque aquí. Alguien más. Creo que Dios ha hablado a mi vida y te está hablando a ti. Te está diciendo, yo quiero hablarte. Pero necesito que tu oído se abra. Se abra para mí. Porque te he tratado de hablar tantas veces, pero esas voces a las que has permitido entrada no te dejan escucharme. Aleluya, aleluya. Aquí está Dios hablándole a alguien. Alguien que necesite oír su voz. Alguien que le diga al Señor, hermano, si tú tienes que tomar una decisión pronto, si hay una duda en tu vida, si hay algo que tú necesitas aclaración, necesitas consejo, aquí está el Señor. Tú puedes venir en esta mañana y decirle al Señor que te hable, que te muestre, que te guíe. Yo quiero seguir insistiendo porque Dios quiere hablarle a alguien. Dios quiere redireccionar la vida de alguien en este día. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Les he dado vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está el Señor diciéndote, déjame hablarte, para yo poderte tomar en mi mano, poderte proteger, poderte ayudar, para que no tengas que sufrir, no tengas que experimentar el escarnio del enemigo. Yo quiero hablar a tu vida porque me interesas, que yo anhelo salvarte, yo anhelo ayudarte. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres el buen pastor, Jesús. Tú eres mi pastor. Señor, oír tu voz es lo más dichoso, lo más lindo, lo más precioso, Señor. Habla mi vida, Señor, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Habla mi vida, Señor, habla mi vida. Señor, habla a tus hijos, Señor. Habla a tus hijos, habla a tu pueblo. Habla, Señor Jesús. Trae, Señor, tu palabra al corazón. Señor, necesitamos tu voz. Necesitamos oír tu voz, Señor Jesús, que redarguye, que conmueve. Tu voz, Señor Jesús, que trae aliento. Y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces, hermano, yo mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Gloria a Dios. Ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir. Bendito Dios de los cielos. Oh, gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Oh, Señor, danos un oído sensible a tu palabra, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Tú conoces, bendito Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
guardar la palabra de Dios. Su palabra debemos guardarla, mis amados hermanos. Oh, bendito Dios. En mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Porque llega tiempo, Señor Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios de los cielos. Podemos confiar, Señor Jesús. Oh, mi Dios. Gloria a Dios. Oh, mi Dios. Me rindo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bonita palabra, ¿verdad, mis hermanos? Gracias damos a Dios por hablar a nuestra vida, por hablar a la necesidad que tenemos. Y gracias a nuestro pastor que se deja usar por el Señor, porque todos necesitábamos esta palabra. En lo personal yo necesitaba esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y me enseña de que el verdadero cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida que me conlleva a llevar una relación personal con mi Señor Jesucristo. Amén. Cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, cuando comenzamos a ser obediente a su voz, ahí comenzamos a llevar un estilo de vida, y ese estilo de vida nos conlleva a tener una relación personal con Dios. Y es lo que nos decía nuestro pastor: tener una relación personal con Dios me conlleva a toda verdad. Sí, no hacer mis planes, ni hacer mi voluntad, ni dejarme llevar por mis emociones, sabiendo que mis emociones me pueden meter pero no me pueden sacar. Sí, así que les invito, les motivo para que tengamos un oído sensible, mis amados hermanos, y para que sigamos congregándonos, para que sigamos leyendo la palabra de Dios, para que no seamos arrastrados por cuanto viento de doctrina venga, por filosofías huecas, como nos hablaba el ministro. Así que orémosle a Dios para que nos des un oído sensible, un corazón dispuesto, para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Amén. Un agradecido que empiece la oración. Soberano y eterno Dios de los cielos, aquí estamos con un corazón agradecido, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la vasija que tú has escogido, Señor Jesús, para traer tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque esa palabra yo la necesitaba, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tú me llevas como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día es perfecto, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor, llega a tiempo, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Y yo sé que también muchos hermanos aquí necesitaban esa palabra, Señor, sino que sus corazones están heridos o están duros, Señor, pero yo sé que tú, esa palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, Señor Jesús. Obra, Señor Jesús, de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, a cada uno de que nos vamos ahora para nuestro hogar, Señor. Bendícenos, guarda nuestros caminos, Señor Jesús. Oh, bendito Dios, y que esta semana sea una semana prosperada, Señor. Pero que esta semana sea una semana, Padre Celestial, que nos consagremos más a ti, Señor. Que amemos el servicio a ti, Señor. Que te amemos a ti, Padre Celestial. Que te sirvamos por amor, Señor, y no por una obligación, o no por quedar bien con los hombres, sino porque te amamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que nos sigamos congregando, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quedamos despedidos, mis amados hermanos. Dios me los bendiga y salude a su hermano que tiene al lado. Y no se olvide de ir y saludar al amigo que vino hoy a la visita. Sí, no salude al mismo que ya conoce, vaya y salude a la visita. Dios le bendiga.